Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Dedito, devocional diario para todos. Es un conversatorio sobre la lectura diaria de la Biblia que hacemos con amigos que invitamos para conversar sobre un par de capítulos en el Antiguo Testamento, un capítulo en el Nuevo Testamento. El día de hoy, 17 de enero, martes 17 de enero, corresponde Génesis 41, Génesis 42 y Mateo capítulo 12, los primeros 21 versículos. Mire qué sencillo leer la Biblia en un año. Bueno, el día de hoy volvemos a tener la oportunidad de contar con nosotros en esta conversación de Dedito a la mayor colaboradora de nuestro de Facebook en el grupo público que tenemos en Facebook. Eunice Ayala ha sido nuestra mayor colaboradora ahí, motivando diariamente a los nuevos amigos que se van conectando. Ya estamos llegando, Eunice, a los 800. Ya estamos en ya tenemos ya se alcanzan a ver los 800. Estamos llegando a 800 en Facebook. Muchas gracias, Eunice. Muchas bendiciones por su arduo trabajo en alimentar este grupo público en Facebook, Café y Oración. Eunice, gracias y bienvenida nuevamente a Dedito. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Sí, ha sido muy bonito participar en Facebook buscando imágenes, pensamientos y memes para motivar a las nuevas personas que se unen al grupo. Sí, y pues bueno, es una manera de compartir como amistosamente, ¿no? Hay momentos en que las personas están haciendo filas, no necesariamente en un banco donde no pueden tener el celular, pero van en la movilidad, ¿no? Gente que está en el metro de la Ciudad de México, metro de la Ciudad de Medellín, metro de la Ciudad de Buenos Aires y que se demoran 1 hora, 2 horas. Bueno, entonces, pues pueden por lo menos ver, divertirse en ese entretenimiento. Entonces, y de paso, pues ahí estamos también subiendo estos conversatorios de Dito para de alguna manera que estén en Facebook al alcance de personas. Ahí pues no, ahí la idea no es, Facebook no se presta mucho porque no se facilita como biblioteca, pero en Café de Oración en YouTube sí lo podemos ir mes por mes, día por día, ¿sí? En estos días Eunice tenía, en estos días ya he tenido la oportunidad de personas que me hacen preguntas sobre algunos temas. Le digo, míralo, eso está en Dedito en tal fecha, vea la explicación de eso y si te queda alguna duda conversamos. Es decir, ya lo estoy dando como biblioteca porque voy, miro el pasaje de la Biblia, veo dónde es el tema que la persona quiere investigar, porque pues ayuda, ¿no? Entonces, bueno, son estas herramientas. Aquí lo que queremos es motivar a que las personas conozcan más de la Biblia, lean más historia, de pronto se atrevan a mirar libros extracanónicos, que hay extracanónicos inspirados por el Espíritu Santo y hay extracanónicos que son del gnosticismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, ahí vamos ampliando la visión y vamos entendiendo muchas más cosas. Bueno, etcétera, etcétera. De esto de Génesis, hay muchas lecturas extracanónicas adicionales. Está el libro de Yacer, el libro de Enoc, el rollo de Melquisedec, eh, el testamento de los 12 patriarcas, está el libro de Adán y Eva. No, hay demasiadas fuentes extracanónicas que nos permiten tener una visión más amplia, no para dogmas de fe, sino para tener una visión más amplia. Bueno, Eunice, entonces, pues, gracias. Esperamos tenerla con más frecuencia en Dedito YouTube, ¿no? En Dedito... Esperamos Devocional. tenerla con más frecuencia, claro, que nos bendice con su participación a todos a todos nuestros oyentes. Y bueno, ahí estamos creciendo en los canales de YouTube. Eh, tenemos por lo menos
100 personas diariamente ven a través de los canales de YouTube, 100 personas, de entre unas 2000 personas. Motivamos a que se suscriban porque son muchos los que nos ven, pero no se suscriben. Entonces no sabemos, entonces no, pues sí nos ayudan que nos vean, porque eso nos da, digamos, horas de reproducción, pero nos ayuda también mucho que se suscriban, nos ayuda mucho que le den me gusta, o que compartan, o que hagan un comentario, porque las plataformas tecnológicas tienen programas computacionales que al que vaya a leer, por ejemplo, Génesis, o al que vaya a leer Mateo, pues le van a recomendar, si nuestros canales son vistos, pues le van a recomendar estos canales. Entonces, aspiramos a que más gente nos pueda escuchar. Esto no es un programa de una iglesia en específico, esto es un programa de cuerpo, lo hacemos desde una perspectiva cristiana. Los participantes son gente de iglesias cristianas, de iglesias de reforma, de iglesias apostólicas. En fin, estamos en esa línea de reforma, pero también hemos tenido aquí con nosotros personas que aman al Señor, personas de grupos carismáticos católicos, los hemos tenido aquí, no han sido muchos, pero los hemos tenido. Y bueno, profesionales de la salud, ministros del Evangelio, amas de casa, diferentes personas. Ya estamos llegando sobre los 200 programas y bueno, gloria a Dios por eso. Es un programa de mucha bendición. eh, y bueno, dale gloria a Dios por esto. Lo haremos hasta cuando recibamos una instrucción de parar o de hacer otra cosa. Bueno, eh, más adelante para la expansión del movimiento Café de Oración, pues vamos a tener seguramente productos para monetizar de alguna manera el medio de comunicación. Acabo de terminar un programa donde por no actualizar un parámetro en Zoom, eh, me tocó hacerlo desde el celular, no desde el computador. Bueno, entonces a veces es necesario tener ayudas, personas que nos ayuden, tener mejores cámaras. No sabía si era el cable, la cámara. Finalmente tocó hacer pruebas. Entonces, siempre es bueno, eso lo tensiona a uno porque eh, salimos de un programa y no sabíamos cómo iniciar este. Entonces, eso pues nos estresa, pues hay que tener mejores equipos, actualizarlos, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, más adelante tendremos seguramente, cuando tengamos mayor audiencia, vamos a tener seguro productos relacionados con el café. Este año estamos orando, les muestro mi café, aquí está el mapa de la Florida, o como dicen los que hablan inglés, Florida, o la Florida, ahí está Miami en la parte sur. Estamos este 2023 orando por la Florida, perdón, por Miami, es la ciudad que estamos orando. Los que nos quieran ayudar a orar por Miami, algunos cartografiarán Miami, algunos orarán por Miami, algunos visitarán Miami, qué sé yo, algunos irán a vivir a Miami. El Señor, uno empieza a orar por un territorio y el Señor le va dando más información, más información. Entonces, o más carga, o le va precisando las coordenadas. Uno no sabe cuántos están orando por Miami este año, pero bueno, Dios Él tiene el control, digamos, el cuadro completo, lo tiene Él. Nosotros simplemente somos instrumentos, herramientas de justicia en estos tiempos. Bueno, después de esta apertura, pues bienvenida nuevamente Eunice, nos acompaña desde Ciudad Obregón, Pacífico Mexicano, esas tierras son muy hermosas, las tierras del Pacífico, muy agrícolas, desde el estado de Sonora en México. Eunice, pues muchas gracias nuevamente y bueno, vámonos a Génesis 41. Así es. Es sobre José. José es algo tremendo a su vida. Es una vida de propósitos, no de un propósito, sino de muchos propósitos, de muchas pruebas. Su vida no es ascendente, sino es arriba, abajo, va subiendo sus procesos. Y vemos cómo José, siendo el hijo consentido de su papá, que su papá le hizo un manto de colores, yo me imagino que eran los colores del Espíritu Santo, los colores del arco iris, que simbolizan
que el Espíritu de Dios estaba con José. Pero él sufrió un rechazo por sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban. Una porque era el consentido de su papá, otro porque su papá lo mandaba a espiarlos, a ver cómo estaban trabajando, y José le daba el reporte a su papá de, pues como siempre, informamos lo mal que hacen los hermanos. Entonces ellos tenían coraje, pero ese coraje aumentó debido a que tuvo sueños de que José los iba a señorear, que ellos iban a ser siervos de José. Entonces ellos lo vendieron, intentaron matarlo, pero su hermano Rubén le dijo que no atentaran contra su vida. Y Judas fue mejor, le dijo, hay que venderlos como esclavos. En eso iban pasando unos ismaelitas y resulta que lo vendieron como esclavo. Me imagino el dolor que sufrió José al pasar este proceso, vendido por su hermano, rechazado, la separación de su papá. Me imagino el gran dolor que él sufrió. Pero el Señor utiliza todo para un bien, para un propósito. Él, pues no saben cuánto tiempo duraron en camino hasta que llegaron a Egipto. Ahí fue vendido José, fue vendido a Josafat. Potifar. Polifar. A Polifar. Él fue vendido a Polifar. Y pero encontró gracia en él, fue vendido como esclavo y él en todo lo que trabajaba prosperaba. Y eso se dio cuenta, Potifar se dio cuenta de que todo lo que hacía José prosperaba, que el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces lo que él hizo es ascenderlo, lo puso como mayordomo de su casa, le dio una ascensión, le dio autoridad sobre todo su casa. Entonces todo lo que él hacía prosperaba. Nada más que ahí entra otro proceso. La mujer de Potifar puso los ojos en él y él no quiso, él tuvo temor. Él tuvo temor de Dios y rechazó y salió corriendo, pero ahí quedaron las ropas. Entonces ella tuvo un motivo para acusarlo ante su esposo y fue llevado al calabozo, fue llevado ante el jefe de la cárcel. Entonces es un proceso proceso tras proceso, sufrimiento más sufrimiento de José. A veces nosotros pasamos por pequeñas pruebas y nos quejamos, y cuando vemos la historia de José realmente decimos, no, pues no hemos vivido nada a comparación de lo que vivió José. Entonces José en la cárcel también tuvo favor y gracia porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Me imagino que la intimidad que tenía con Dios era alta. Era una intimidad que él dependía de Dios. Porque yo me imagino que en ese transcurso de que él caminaba como esclavo y que llegaba a Egipto, él hablaba con Dios, él lloraba por esa separación, ese dolor, ese rechazo. Entonces, vemos aquí que él tiene favor con el carcelero y le da la confianza y le da que él guarde a los presos, en su mano pone el control de los presos. Ya el jefe de la cárcel no se mortifica porque todo se lo dejó, confiaba en José, porque todo lo que hacía José prosperaba. Entonces, vemos el favor que él tiene. Entonces ahí conoce al jefe de copas, del copero, y también al jefe de panaderos, que fueron llevados allá al calabozo. Y ellos, en esa noche, ellos tienen un sueño, y en ese sueño, ellos quedan turbados y no saben la interpretación de los sueños. Y escucha a José,
y él le interpreta ese sueño. Ese sueño no era un don de José, sino que venía de Dios. No era de él, sino era un don de Dios. Entonces, él les dice, la interpretación, al copero le dice que va a ser restituido en su puesto, y al panadero que va a ser ahorcado. Entonces, que si es correcto, le dice el José al copero, que le pide que hable ante el faraón sobre él, para que lo saque del calabozo y de la cárcel. Y sí, aconteció que lo que le dijo José, eso pasó. El copero lo fue restituido a su puesto y el panadero le dieron muerte. Pero el copero se olvidó de la petición de José. Y ahí pasaron 2 años y aquí comienza el 41. Dice José ante Faraón, dice, el 41, dice, al final de 2 años exactos de que José le dio la petición al copero, sucedió que el faraón soñaba y le parecía estar de pie junto al río. Y he aquí del río parecía que subían 7 vacas gordas y de hermoso aspecto, que apacentaban en el jucal. Tras ellas subían del río otras 7 vacas feas de aspecto y flacas, y se paraban junto a aquellas vacas a la orilla del río. Y las vacas feas y flacas devoraban a las 7 vacas gordas y de hermoso aspecto. Y el faraón fue despertado. El faraón soñó 7 vacas gordas y hermosas, y a la vez 7 vacas feas y flacas. Y las flacas devoraban a las 7 vacas gordas y hermosas. Y se volvió a dormir. No le dio importancia, se volvió a dormir por segunda vez. Y he aquí, volvió a soñar. Pero ahora eran 7 espigas gordas y buenas que crecían de un mismo tallo. Pero he aquí otras 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental brotaban después de ellas. Y esas 7 espigas menudas y devoraban a las 7 espigas llenas y gordas. Y Faraón fue despertado. Era un sueño. Y sucedió que por la mañana, conturbado su espíritu, envió a llamar a todos los humanos. Él tuvo un presentimiento, su alma estaba turbada de qué significaba ese sueño, que eran parecidos, nada más que en unas eran vacas y otras eran espigas. Y él mandó a llamar a todos los magos de Egipto y todos los sabios. Y Faraón les contó su sueño, pero no hubo en Egipto alguien que interpretara el sueño del faraón. Y el copero, que siempre estaba a un lado del faraón, se acordó de José y dijo, hoy recuerdo mi pecado. Recordaba su falta, que se había olvidado de la petición de José. Entonces el copero le cuenta al faraón y le dice lo que pasó en aquel entonces. Cuando Faraón, endurecido contra sus siervos, me puso bajo custodia, dice, en la cárcel, a mí, al panadero mayor. En una misma noche él y yo soñamos un sueño. Cada uno soñó un sueño con un sentido peculiar, y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, que era José, esclavo del capitán de la guardia, y se lo contamos y nos los interpretó. Y sucedió como nos lo había interpretado. Así aconteció, yo fui restituido en mi cargo y aquel fue colgado. Entonces el faraón, sabiendo de José, rápido lo mandó a llamar. Lo sacaron a prisa del calabozo donde se encontraba y lo mandaron a afeitar, lo mandaron a cambiar sus vestidos. Y acudió después a Faraón. Y dijo Faraón a José, he soñado un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. Y respondiendo José a Faraón dijo, sin mí Elohim no dará a Faraón respuesta para salvación. José era el instrumento para dar el mensaje, pero la interpretación viene de Dios. Y el único que podría traer la interpretación era Dios, por medio de José.
Y habló Faraón a José. Y habló Faraón a José. En mi sueño aquí yo estaba de pie, dice, y le vuelve a contar el sueño, que del río subían las 7 vacas gordas y hermosas, de aspecto bonito, hermosos eran las vacas que estaban junto al junco, pero aquí tras ellas subían otras 7 vacas feas, de feo aspecto y flacas, como no había visto en todo Egipto, dice, porque ya las vacas eran hermosas y estas estaban flacas y feas. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas y esas entraban en sus entrañas, pero no se notaba que hubieran entrado en sus entrañas porque seguían con su misma apariencia fea, de mala como al inicio. Fui despertado y volví a quedar dormido, y en mi sueño vi que 7 espigas llenas y buenas brotaban de un mismo tallo, y otras 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental crecían después de ella. Igual las espigas menudas devoraban a las 7 espigas buenas como las vacas. Y lo referido, y era igual, o sea, no se miraba que hubiera un cambio, se mantenían las vacas flacas igual de flacas y las espigas pues se quedaban igual secas y feas. Lo he referido a los magos, pero no hay quien me lo interprete. Entonces, en todo Egipto no hubo quien interprete. El único que había era José. José estaba en ese momento ahí, y a él lo mandaron a llamar. Entonces José va a dar la interpretación del sueño, pero aparte de dar la interpretación del sueño, también va a dar una solución. Y eso es por el espíritu que está en él. Entonces José dijo a Faraón, los sueños de Faraón son uno solo. O sea, esos 2 sueños no eran separados, era el mismo sueño. Dios dice, Elohim ha anunciado a Faraón lo que está por hacer. Es un mensaje de Dios, le quiere decir a Faraón. Las 7 vacas buenas son 7 años y las espigas buenas son 7 años. El sueño es uno solo. Las vacas y las espigas buenas significan 7 años. Dice, y las 7 vacas flacas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas resecas por el viento y entrar significan 7 años de hambruna. O sea que las 7 vacas buenas representan que va a haber buena cosecha, que va a haber abundancia. Y los 7 vacas flacas y las 7 espigas menudas secas representan que va a haber 7 años de hambruna. Es el asunto que antes, dice, es el asunto que antes indiqué a Faraón, a Elohim ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Después vendrán 7 años de hambruna y será olvidada la abundancia en la tierra de Egipto. Va a ser tan grande la escasez, la hambruna, que los 7 años anteriores que hubo de abundancia será olvidada, es lo que le está diciendo. Y no se recordará la abundancia en el país a causa de aquella hambruna que le seguirá, porque será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que es una confirmación de Dios. Es porque el asunto está determinado por Elohim. Elohim se apresura a ejecutarlo. O sea, eso iba a ser pronto. Tenían que buscar una solución pronto. Tenían que tomar cartas en el asunto. Ahora busque a un hombre. Ahora viene la solución que le da José. Eunice, hasta ahí me gustaría parar un momentito. Ajá. Vamos a decir que, de alguna manera, en el contexto del lenguaje de reforma que hoy se usa, básicamente hasta aquí viene la parte profética, ¿sí? La parte profética. A partir del 41-33, que es donde él comienza a darle sugerencias al faraón, empieza ya lo que llamamos no revelación profética, sino lo que llamamos sabiduría apostólica.
Entonces, como para, porque esos son elementos que se pueden ir mirando. Ujú. Eh, la sabiduría apostólica es el consejo de cómo actuar ante una revelación profética. Bueno, ese punto quería citarlo ahí en el 33. Y también quería, pues ampliando un poquitico de la parte profética, dos cosas. Una, el tema que tiene que ver con los sueños. Los sueños son herramientas proféticas en un momento determinado. Aquí aprendemos, por lo menos, hay muchos principios de los sueños, pero aquí aparecen algunos. Voy a citar los que me acuerdo. El primero, que está en Génesis 48, que dice que, dice, ¿acaso no corresponden a Elohim las interpretaciones? O sea, el interpretador de los sueños no es José. José es una herramienta del interpretador de los sueños. El interpretador de los sueños es Elohim. Un principio que encontramos ahí. Bueno, ese es Ujú. uno. Por aquí tengo otro que anoté, dice en el 41:25. Dice José a Faraón, los sueños de Faraón son uno solo. Elohim ha anunciado a Faraón lo que está por hacer. Aquí hay un punto que quiero resaltar y es que Dios hace anuncios a través de los sueños. O sea, aparte de ser interpretador de sueños, número uno, número dos, es que es anunciador de mensajes a través de sueños. Ah, qué interesante. Pero también aparece otro elemento, porque dice que los dos sueños son uno solo, y más adelante dice, ¿por qué son uno solo? Dice en el 32, 41-32, un tercer elemento. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces es porque el asunto está determinado por Elohim y Elohim se apresura a ejecutarlo. Entonces, cuando un sueño se repite y se repite y se repite y se repite es porque ya viene la ejecución del sueño. ¿Sí? Si usted está soltero y sueña que se va a casar una vez, usted no sabe cuándo se va a casar, pero si usted sueña y sueña y sueña que se está casando es porque al mes ya le va a aparecer el novio o la novia. Entonces, cuando los sueños se repiten es porque se apresura el cumplimiento del sueño. Tercer elemento. Hay un cuarto elemento que descubro acá y es que en el caso de, del capítulo anterior, cuando él le interpretó, pues él es herramienta, le interpretó digamos, interpretó José, pero el interpretador es Elohim, sino que se dice que él interpretó porque pues él es herramienta de Elohim. Entonces, él interpretó que las canastillas de los panes, interpretó cómo los objetos se volvieron días, es decir, tres objetos para el panadero, tres objetos para el jefe de los coperos, fueron días. Y aquí aparecen objetos, vegetales o animales, vacas o espigas, 7. Entonces, y ya no son días, sino son años. Entonces, en un sueño, cuando usted identifica en un sueño, oye, pero es que me salían dos árboles, pues, tienen que ver con 2 minutos, 2 días, 2 meses, o sea, 2 milenios, no lo sé. Es decir, la cantidad de elementos que se repitan, hay que relacionar los objetos a los tiempos. Entonces, aquí ya encontramos, como les digo, varios elementos. Número uno, interpretación de sueños es Elohim. El anunciador de los sueños es Elohim. Número tres, cuando los sueños se repiten es porque son importantes. Número cuatro, los objetos o cosas, pues hay que relacionarlos con los tiempos. Bueno, y hasta ahí va todo lo profético. Ahorita, después del 41-33 en adelante, sigue lo apostólico. Y lo apostólico quiero que noten que tiene que ver con ciudades. Bueno, más adelante lo miraremos. Bueno, vámonos al 41-33 en adelante, Eunice. Ok. Dice, y ahora busque un hombre sabio y prudente y póngalo sobre la tierra de Egipto. Designe Faraón superintendentes sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Dice, el quinte de la tierra es de la producción de la cosecha, el 20%, apartarlo. Es como un ahorro, irlo apartando ese 20% como un tipo de impuesto y reservarlo para el tiempo de la hambruna.
Entonces, para que ellos recojan toda la provisión de estos buenos años que vienen y almacenen el grano bajo la mano del faraón y lo guarden en las ciudades para su sustento. O sea que esos 20% va a estar distribuido en las ciudades. Dice, y el alimento será reserva para el país, para los 7 años de hambruna que habrá en la tierra de Egipto, y el país no será consumido por la hambruna. Le está dando la solución ahí. Pareció bien la propuesta a los ojos de Faraón y a ojos de todos sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos un varón como este, en quien esté un espíritu de dioses? Y dijo Faraón a José, tu Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa, y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. O sea que José fue puesto abajo del faraón. Lo pusieron como un gobernador. Y Faraón dijo a José, he aquí te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Y se quitó Faraón el anillo de su mano, le dio el anillo, y lo puso en la mano de José. Lo vistió con ropa de lino fino y le puso un collar de oro al cuello. Y lo hizo subir al segundo de sus carros y pregonaban delante de él, abrek, que significa doblar rodillas. Y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y Faraón dijo a José, yo soy Faraón, pero sin tu permiso ninguno alzará su mano en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, o sea, le cambió el nombre, le puso Sobnat Panea, que quiere decir el que revela, el que da el preservador del mundo también significa, el que revela secretos, y le dio por mujer a Senat, hija de Ponifera, sacerdote de On. La tuve que dar le tuvo que dar mujer a una mujer que era de hija de un sacerdote, que era de clase bien, para que el pueblo egipto obedeciera a José. Era José de 30 años cuando compareció ante Faraón, rey de Egipto. Pasaron 13 años de que fue vendido José como esclavo a cuando él ascendió como en el poder como gobernante de Egipto. Entonces le cambió sus ropas, le dio poder, le dio autoridad. Entonces dice, luego José se retiró de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en los 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y reunió todo el alimento que hubo en los 7 años en la tierra de Egipto. Luego puso el alimento en las ciudades y depositó en ellas la producción del campo, circundante a cada ciudad. O sea, a todo el 20% que él fue recogiendo y lo fue depositando en cada ciudad, depende de los campos que estaban alrededor de cada ciudad. José también almacenó grano como la arena del mar, o sea que fue mucha la producción, mucho en extremo, hasta que dejó de contarlo, pues no se podía contar de lo tanto que había producido la tierra, pues eran sin número. Y antes de que viniera el año de la hambruna, le nació a José 2 hijos, los cuales le dio luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y José llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Elohim me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Cuando él supo que iba a ser padre de Manasés, yo creo que fue tanto su contentamiento que se olvidó de todo lo que había sufrido y todo lo que sufrió, toda la separación de la casa de su padre. Entonces fue como una sanación para él, su hijo Manasés.
y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Elohim me ha hecho que sea fructífero en la tierra de mi aflicción. Lo hizo el Señor prosperar, todo lo que él hacía, todo lo que emprendía José, prosperaba. Y ahora viene el tiempo de la escasez. Dice, pasaron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron los 7 años de hambruna, como José había dicho. Y hubo hambruna en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan, ahí había alimento. Y cuando tuvo hambre toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan. Y dijo a todo Egipto, id a José y hacer lo que él os diga. Y la hambruna estuvo por toda la faz de la tierra, y abrió José todos los graneros y vendía a todos los egipcios. Y toda la tierra fue a Egipto a comprar a José, pues la hambruna arreciaba en toda la tierra. Es sorprendente toda la producción que hubo en 7 años, porque no solamente hubo pan, hubo comida, alimento para la tierra de Egipto, sino para toda la tierra. Ese es el 41. Sí, aquí quiero complementar algo. Tuvimos la oportunidad de escuchar varias conferencias del arqueólogo bíblico Ron Charles, un arqueólogo bíblico que nos comentaba lo siguiente. Él dedicó toda su vida a la arqueología, él es egiptólogo, a estudiar manuscritos y en esos 30, 40 años, pues, estar pendiente de los museos ahí del Cairo, de Londres, de París, bueno, principales museos del mundo, y hacía parte de toda esa comunidad de arqueólogos, toda esa comunidad entonces tiene muchas historias que nos contaba, y la clave aquí fue el viento. Miremos en el 41:6 dice, he aquí otras 7 espigas menudas y resecas por el viento Del oriente. oriental brotaban después de ellas. También en el 23 dice, he aquí 7 espigas marchitas, menudas y resecas por el viento oriental, crecían después de ellas. En el 27 vuelve a hablar de los vientos, dice, y está hablando, también las 7 vacas flacas y de mal aspecto que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y resecas por el viento significan 7 años de hambruna. Entonces, en esos 7 años, digamos, mientras había, digamos, esa producción extrema digamos que hubo un cambio climático muy poderoso. Mientras los vientos traían como un rocío y una lluvia para que toda la tierra de Egipto tuviera buen agua, los 7 años de esa abundancia, esa producción en extremo, ¿sí? Porque no tenían los suficientes canales de riego ni nada. Entonces, José, así como a la loca, sembró sin saber si iba a tener agua, pero Dios le dio los cultivos. Ahora, el viento lo que hizo fue, en lo que se sale de Egipto, hacia lo que hoy en día se llama el desierto de Sahara o Sahara, lo pronuncian diferente algunas personas, lo que hoy es Libia, Túnez, Marruecos, toda esa parte que hoy es arena, en ese tiempo no era arena, era como hoy en día la selva amazónica, sino que ahí vivían porque acuérdense que el Amazonas y el África estuvieron juntos cuando antes, pues, eso en algún momento se separaron después del diluvio, entonces, o fueron separados los continentes. Entonces, ese viento lo que hizo fue arrancar la selva del norte de África, que era como selva amazónica, porque ahí habían tribus que se habían vuelto caníbales, se comían unos a otros. Entonces eran tribus muy violentas y Dios lo que hizo fue erradicar esas tribus malvadas y hoy en día hay en el norte de África, en el Sahara, debajo de las arenas, hay muchas evidencias de que existieron civilizaciones muy grandes ahí.
Los amigos de la historia saben y los amigos de la arqueología saben que hay civilizaciones enterradas debajo de la arena y nadie logra explicar eso. Entonces lo único que lo explica fueron esos 7 años de viento, de mucho viento. Vamos a decir de alguna manera que Dios juzgó el mundo con viento. En tiempos de no lo había juzgado con agua. Aquí lo está juzgando con viento. Noé fue generación 10, Abraham fue generación 20, Isaac fue generación 21, Jacob fue generación 22, José y sus hermanos fueron generación 23. Dios estaba en la generación de la 23 a la 24, prácticamente limpió de la faz de la tierra esa maldad que había a través del viento. Bueno, hay evidencias arqueológicas, muchas. Yo me puse a consultar y encontré fuentes arqueológicas de civilizaciones que hay debajo de la arena. Bueno, el punto es que más o menos para esa época habían en el mundo cerca de 22 millones de habitantes. Al principio se les vendía con oro, con la moneda que se transaba, que principalmente eran oro y otros metales. Cambiando comida por oro, prácticamente el 95% del mundo quedó con el faraón. O sea, el faraón se hizo el 95% del oro del mundo. Imagínense, el faraón no hacía nada. Tenía un primer ministro, un gobernador, como dijo dice, y después de eso, de que se les acabó el oro, ¿con qué iban a negociar? Con el ganado. Trajeron el ganado, o sea, recogió el ganado de los 22 millones de habitantes, casi todo, y se quedó en Egipto. Y después de eso no tenían que comer. La gente no había guardado en esos 7 años de escasez. Nadie supo de eso. Los únicos que supieron de esos 7 años fueron los egipcios. Entonces, le entregaron la tierra. Pero como el faraón no podía cultivar la tierra a todo el mundo, entonces se creó un impuesto de que todos les tenían que pagar al faraón el 20%, porque la gente se quedó sin tierra. Pero entonces les devolvieron la tierra, pero como en comodato, pero el propietario, el dueño de la tierra era el faraón. Y el faraón les dio semilla para que sembraran con la condición de que el 20% de las cosechas seguían para el faraón. O sea, el hombre más rico del planeta, después de esos 7 años de abundancia y esos 7 años de escasez, el hombre más rico del planeta. ¿Se imagina que cerca de 20 millones de personas alimentó José en el planeta? ¿Qué pasó? Hay escritos arqueológicos que dicen que el inventor de la contabilidad no fue Lucas Pacioli, sino fue José. José inventó métodos de contabilidad. Pues les dije que pusieran cuidado en la parte de ciudades porque él inventó lo que se llaman las ciudades de almacenamiento. Él inventó logística de distribución, canales de suministro, contabilidad, ejércitos. O sea, el mundo conocido de la época, que eran 22 millones de personas, quedó bajo el mando de José. ¿Se imaginan? O sea, eso no es una historieta ahí de que, ay, no, José, pobrecito, José, ahí, no, no, no. El mundo fue reseteado y hay una nueva economía mundial. Vamos a llamarlo así, comillas, nuevo orden mundial. Y José estaba a la cabeza del nuevo orden mundial. Entonces, claro que ahora hay fuentes arqueológicas que dicen que era toda una celebración porque ellos adoraban en unos tiempos a los dioses de Egipto y escogían la virgen más hermosa de entre los hijos de los sacerdotes. Entonces esta Asenar, que significaba la posesión del dios Neit, era como la virgen que ellos entregaban, y el hombre que se la ganara mediante unas competencias tenía que embarazar. Y si embarazaba y daba fruto esa virgen que le entregaban digamos, la ciudad de los sacerdotes, la más hermosa entre las familias de los sacerdotes, y si procreaba, entonces significaba que iba a haber abundancia. Entonces, José llega justo después de que lo sacan de la cárcel, a presentarse frente al faraón, pero no quedaba en la misma ciudad. Él tenía que recorrer por el río Nilo como 600 kilómetros.
todo indica de que él tuvo guerras espirituales en en el río Nilo, y justo llegó, o sea, Dios juzgó los dioses del Nilo y justo llegó. O sea, así como Moisés que sí, salvado de las aguas, este no fue salvado de las aguas, este dominó las aguas, porque entonces llegó justo a la celebración de la fiesta y interpretó el sueño y le entregan la virgen más hermosa de los egipcios, se la entregan a él. El hombre ya no podía hacer nada, le tocaba casarse así se llamaba la posesión del dios Neit, y el pueblo esperaba pues la bendición, y eso quedó rapidito embarazada de Manasés y luego de Efraín. Pero el orden significa algo, porque Manasés es Elohim me hizo olvidar de todo sufrimiento. Y luego viene Efraín, que es Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, cuando vemos el mensaje de la salvación, la sanidad física, la sanidad emocional, la sanidad económica, la sanidad relacional, la sanidad económica, nadie puede tener sanidad económica, o sea, nadie puede tener Efraín si primero no pasa por sanidad emocional. Te lo repito. Número 1, Manasés. Número 2, Efraín. Manasés quedó como hijo de Jacob, pero Manasés, por ser hijo de Jacob, hijo adoptivo, quedó en la generación 23. Pero al tener doble, aunque era generación 24, pero como le dieron doble unción más adelante lo vamos a ver, se le dio doble unción a Efraín. Efraín es de la generación 24. Efraín es doble fruto, entonces es el sistema de gobierno perfecto. En el Apocalipsis vemos los 24 ancianos, 24 es un diseño espectacular de gobierno. Entonces, a los amigos que nos escuchan, que quieren, comentamos porque pues es importante que tengan sanidad espiritual, es decir, perdón de pecados, que tengan arrepentimiento, que tengan sanidad emocional. ¿Qué sanidad emocional? Que cambien su manera de pensar y que sus frustraciones, sus traumas, sus depresiones sean sanadas. Posteriormente, sanidad física también es incluida, y después viene la sanidad financiera, la sanidad económica, que es Efraín. Bueno, esto es lo que podemos comentar aquí, digamos. Bueno, y antes de pasar al 42 para los amigos, bueno, ahí hay mucho estudio de ciudades, de cosas. Hay fuentes, ya, yo me sorprendí con el arqueólogo Ron Charles porque nosotros los evangélicos latinoamericanos desconocemos la cantidad de fuentes arqueológicas que hay en Egipto. Claro, no somos egiptólogos, pasaríamos media vida estudiando esos manuscritos, pero hay demasiada historia y arqueología de lo que pasó, ¿sí? Esto parece así resumidito. Eunice lo explicó muy bien explicadito, porque la Biblia está muy condensada, pero eso tiene para uno degustarse y maravillarse. Es importante para los amigos que estudian el tema de las vestiduras, porque son vestiduras de gobierno, que comprende lo que ahí dice en el 41, 42, le dieron un anillo, le dieron un vestido y le dieron un collar. Para los amigos que estudian vestiduras, porque la vestidura pues tiene que ver con un tema de autoridad, ¿sí? Complementada con poder. A veces la autoridad y el poder han estado desligadas, porque le pongo un ejemplo sencillo ya para pasar al 42. Un agente de tránsito detiene un tráiler en la carretera. El agente de tránsito tiene la autoridad para detener a un tráiler, a un camión, pero no tiene el poder de detenerlo, no tiene la fuerza de Superman para detener. Hoy en día lo que se requiere, o sea, ya yo no sé esto, pues algo, voy a decirlo así como con mucho cuidado, algo que va más allá de la reforma apostólica y profética, porque la reforma apostólica y profética tienen que ver con la restauración de los 5 ministerios, pero ya eso, algunos no lo conocen, otros apenas lo están conociendo y otros ni siquiera saben qué es eso. Pero algo posterior a la reforma apostólica de estos tiempos es los reyes y sacerdotes al estilo José, que son de la orden de Melquisedec. Entonces, en la orden de Melquisedec, el poder y la autoridad
si somos agentes de tránsito, no solamente tenemos la autoridad de parar el tráiler, sino también, si somos de la unción de Melquisedec, del orden de Melquisedec, perdón, no solamente tenemos que tener la autoridad de parar el tráiler, sino el poder de pararlo. Entonces, estamos entrando en tiempos de la orden de Melquisedec. Yo creo que José era de la orden de Melquisedec, ¿sí? Porque él tenía autoridad y poder. O sea, mucho más que elementos proféticos, que elementos apostólicos. O sea, y uno dice, wow, este profeta, wow, este apóstol. No, todos estamos llamados a ser reyes y sacerdotes en un reino de reyes y sacerdotes bajo la orden de bajo el orden de Melquisedec. Entonces, todos estamos en eso. O sea, ¿cómo así? Lo que te está diciendo es que todos, pues sí, los que sigamos en el camino, vamos a sobrepasar ese tema de los 5 ministerios. A ver, Pastor William, aparte de ser usted pastor, ¿tiene algún otro ministerio? No, esa pregunta yo no me la van a hacer. Es decir, ¿ya entraste en la orden de Melquisedec o no has entrado en la orden de Melquisedec? Esas van a ser las preguntas que se van a poner de moda en los próximos años, Eunice. Qué interesante. Entonces, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Lo Sí, importante no está tan atrás, ¿no? Lo importante es estar un poquitico adelante. así es. Y vemos pues aquí como José se mueve en el monte de la economía y en el monte de gobierno, en los ámbitos. Seguimos con el 42. El Bueno, primer viaje, dice, Jacob viendo que se vendía grano en Egipto, se escuchó hasta allá que en Egipto, porque ellos estaban en Canaán, que en Egipto había grano, que había comida, y hasta allá había llegado la hambruna. Entonces Jacob, viendo que se vendía grano en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué os miráis unos a otros? Mirad, he oído que hay grano en Egipto. Bajad allá y compradnos granos para que vivamos y no muramos. Y los hijos bajaron pues a comprar el grano de Egipto, los 10 hermanos de José, porque Benjamín, el más pequeño, se quedó con su papá. Pues dijo, no sea que ocurra alguna desgracia, y Jacob dejó a Benjamín con él. Así que los hijos de Israel fueron a comprar grano entre los que iban, pues la hambruna estaba en la tierra de Canaán. Pues en toda la tierra estaba el hambre. Y José era el gobernador del país que vendía a todo pueblo de la tierra. Llegaron entonces los hermanos de José y se postraron ante el rostro en la tierra. Aquí se cumplió el sueño de José, que sus hermanos se inclinarían ante él. Y José vio a sus hermanos y los reconoció, pero fingió ser un extraño para ellos. José los reconoció, pero sí, ellos, sus hermanos, no lo reconocieron a él. ¿Por qué? Porque él ya traía la apariencia de egipcio, ya se vestía como un egipcio. Y aparte, el idioma también. Él usó un interpretador entre sus hermanos. Y hablándoles duramente, les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, a comprar alimento. Y José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Y siendo recordado José de los sueños que había soñado acerca de ellos, les dijo, los acusó de espías. Espías sois, para ver lo desprotegido del país habéis venido. Pero ellos dijeron, no, Señor mío, sino que tus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos somos hijos de un mismo varón, somos honrados. Tus siervos no son espías. Pero él les dijo, no, habéis venido a ver lo desprotegido del país. Y ellos respondieron, volvieron ellos a defenderse. Ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ha desaparecido, de que José. Pero José le dijo, eso es lo que os dije, sois espías, y en eso seréis probados. O sea, José va a probar a sus hermanos, a ver la integridad, si cambiaron o siguen siendo los mismos. Entonces, vive Faraón, que no saldréis de esta, sino cuando venga aquí vuestro hermano menor. Se le dijo, tiene que venir tu hermano menor, si no, aquí se van a quedar.
enviar a uno de vosotros, o sea, iba a enviar a uno de ellos para que traiga a nuestro hermano. Mientras se van a quedar detenidos y van a ser comprobadas nuestras palabras, si hay verdad en ustedes, y si no, por la vida de Faraón, que sois espía. Entonces van a ser probados ellos. Y los puso juntos bajo custodia por 3 días. Los mandó encarcelar José a sus hermanos para que ahí tuvieran temor. Y les llegó el temor ahí a sus hermanos para que la conciencia ahí estuviera en ellos manejando. Y el tercer día les dijo, hacer esto. O sea, al tercer día volvió José con ellos ahí en la cárcel. Hacer esto y viviréis, porque yo temo a Elohim. Si son honrados, uno de vosotros, hermanos, quedará en prisión. Uno quedará en prisión, le dice, mientras vosotros lleváis el grano comprado, pero me traerás a vuestro hermano menor y vuestras palabras serán verificadas. Si no, moriréis. E hicieron así. Y cada cual decía a su hermano, de cierto somos culpables. Ahí entre ellos se comenzaron como dicen aquí en México, a sacar sus trapitos, a sentirse culpables por lo que le habían hecho a José, a su hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso no nos ha sobrevenido esta angustia. Ellos pensaban que todo lo que le estaba pasando ahí, que los estaban acusando de que eran espías, era por causa del pecado que habían cometido contra su hermano. Y Rubén le respondió diciendo, ¿acaso no nos hablé diciendo, no pequéis contra el muchacho? Pero no escucháis, y ahora ciertamente su sangre no es demandada. Y ellos no sabían que José entendía, porque había intérprete entre ellos. Siendo apartado, él lloró. Entonces, José, pues le tuvo sentimientos encontrados, porque José se alegró de ver a sus hermanos, pero también le volvió el dolor. Entonces, él se apartó y lloró. Él se fue y lloró. El llorar es sanidad también, el llorar. Y después volvió a ellos y les habló. Tomó fortaleza, el Señor lo consoló y volvió a ellos. Y tomando de entre ellos a Simeón, él escogió a Simeón. No sé por qué, pero él tomó a Simeón, lo ató ante sus ojos y ordenó José que llenaran sus sacos de grano y devolvieran la plata de cada uno de ellos a sus sacos y les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Entonces, José dio la orden que todos se fueran y dejó nomás a uno, amarrado, atado, para que vieran cómo quedó su hermano y tuvieran ellos compasión de su hermano y pudieran volver por él. Entonces, José ordenó a sus siervos que llenaran los sacos de grano y devolvieran la plata en cada saco de ellos y le dieran provisión para el camino. Y ellos cargaron su grano, cada uno de los hermanos cargó su grano en sus sacos y se fueron de ahí. Pero en el mesón, al abrir, uno de sus hermanos abrió su saco para dar forraje a su asno, vio que la plata estaba en la boca de su costal y le dio temor y dijo a sus hermanos, mi plata ha sido devuelta y mirad que está en mi costal. Entonces su corazón se sobresaltó y temblorosos, cada uno decía a su hermano, ¿qué está haciendo Elohim con nosotros? O sea, tuvieron más temor porque había más que le acusaran. Ya no nomás le iban a acusar por espía, sino que a lo mejor porque se habían robado el grano y el dinero. Mira, aquí hay algo importante, Eunice, Ajá. de la cultura hebrea antigua. Aquí hay algo importante. No se trata de judaizar a ninguno, no. Algunos de los que nos escuchan pueden tener sangre judía, bueno, otros no, otros sí. Unos simpatizan con el judaísmo, otros no. Aquí hay algo importante y es, pase lo que nos pase, todo tiene que ver con Dios. Es decir, ¿sí? Pase lo que nos pase. Dios prosperaba
prosperidad es una cosa y riqueza es otra. Dios prosperó a José como niño en la casa, lo prosperó como empleado esclavo allí en Egipto, lo prosperó en la cárcel, o sea, en la cárcel que no hay riqueza, pero lo prosperó en la cárcel y luego lo prosperó y le dio riqueza ya como gobernador de Egipto. Entonces, prosperidad es una cosa, riqueza es otra, ¿correcto? Ahora, si prosperidad y riqueza se juntan, pues gloria a Dios, es lo mejor, porque prosperidad sin riqueza, pues bueno, se tiene lo necesario y bueno, prosperidad, lo veíamos el día de ayer, prosperidad significa, ahí como está en el término, voy a buscarlo aquí, prosperidad tiene que ver con una palabra que se llama T-S-A-L-A-K-J, salak, que significa empujar hacia adelante. Entonces, una cosa es estar apresado, amarrado, ese es un nivel de cautividad económica, bueno, otra cosa es estar sitiado, ¿sí? Estar sitiado es como estar demonizado, o sea, estás sitiado, o sea, no puedes salir de tu casa, no puedes salir de tu ciudad, eso es sitio. Estar paralizado es otro estado, o sea, por el temor, pero aquí el término prosperidad significa empujar hacia adelante. En la cultura medellinense, lo que llaman la cultura paisa en Colombia, dicen echado para adelante. Eso es prosperidad, cuando se está siempre avanzando. Entonces, la prosperidad tiene que ver con avanzar hacia adelante, ¿sí? Entonces, no quedarnos en el mismo sitio. O sea, la prosperidad no tiene que ver con decir, no, yo ya me quedo como estoy. Ay, no, es que yo ya me quiero quedar aquí. No, 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 no. La prosperidad es si se mueve la nube o se mueve la columna de fuego, pues, ¿qué significa prosperidad? ¿Me quedo aquí disfrutando del confort o qué? ¿O me muevo? Me muevo, entonces me toca que moverme. Eso significa prosperidad. Ahorita que estamos hablando de que Dios va restaurando progresivamente su palabra, su revelación. Entonces, sí, se reveló 1980, se liberó la liberación, entonces la gente era liberada tipo exorcismo, ¿sí? Leyendo unas oraciones, la gente era liberada. Bueno, luego vinieron movimientos de adoración, movimientos de sanidad interior, movimientos proféticos, movimientos apostólicos. Entonces, eso significa prosperidad espiritual, ir hacia adelante. Ahorita estamos hablando de Melquisedec. Prosperidad significa ir adelante, empujar hacia adelante. Yo digo, no, 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 no. Ayer hablábamos de que Elías tuvo mucha revelación, pero no tuvo prosperidad. Perdón, Juan el Bautista. Ayer lo hablábamos porque Juan el Bautista se quedó. En los que estuvieron ayer en Dedito, el 16 el lunes 16 de enero, manda a preguntar Juan el Bautista a Jesús, ¿serás tú o no? Es que yo estoy en la cárcel, está detenido, no está avanzando, pero él en la cárcel podía estar en prosperidad, pero no estaba en prosperidad porque dijo, ¿eres tú o esperamos al verdadero Hijo de Dios? Entonces, ¿cuál fue el error de Juan el Bautista? Que él tenía que, después de ser un predicador confrontador, oye, ustedes son víboras, cuando él bautizó a Jesús, debía dejar su ministerio y seguir a Jesús. Hay gente que no deja el ministerio para seguir en lo nuevo porque tienen demasiado éxito en lo que están haciendo. Él tenía tanto éxito en lo que todo el mundo, él era Juan el Bautista el exitoso. No siguió a Jesús, no se sintonizó, no se sincronizó. Fue a la cárcel, lo mataron. Entonces, Jezabel lo devoró. Entonces, fíjese que la prosperidad tiene que ir con seguir hacia adelante. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque eso es importante que lo tengamos en cuenta. Prosperidad, seguir hacia adelante. ¿Sí? Seguir hacia adelante. Sí, No. eso es asombroso porque José no se quedó en el sufrimiento, él siguió, o sea, él como esclavo trabajó, como mayordomo trabajó y prosperó. Después fue a la cárcel y no se quedó sentado ahí, sino que comenzó también ahí a trabajar, a prosperar, siguió. Ah, Y bueno.
y fue avanzando. Sí, algo que me quedó pendiente y por eso estaba pensándolo. La prosperidad no significa que la persona tiene sanidad interior. Él era prosperado por Dios, pero tenía problemas por resolver. Él tenía problemas por resolver. Cuando él resuelve sus problemas económicos, sus problemas de libertad, disfruta, en los escritos arqueológicos, él fue feliz con esa esposa. ¿Sí? Él fue feliz. O sea, no imaginen, ay, la esposa de un... No, no, que era egipcia, no, él fue feliz. El matrimonio le trajo a él también sanidad interior. Entonces, era próspero, pero voy a decirlo con mucho cuidado, no era feliz, ni era rico. ¿Me hago entender? Podemos encontrar muchos ministros amigos que son prósperos, pero no son felices, ni son ricos. ¿Me hice entender, dice? Sí. Suena como raro, ¿cierto? Decir, oye, la prosperidad, entonces, no, pues entonces, no, gloria a Dios porque tenemos contentamiento. Ese es un contentamiento, es tener techo y abrigo. Eso es un nivel, ¿sí? Ahí, vea, calladito, gloria a Dios. Ahora, que si tenemos prosperidad, un nivel superior al contentamiento. Pero si tenemos prosperidad con sanidad interior, mucho mejor. Pero si tenemos prosperidad con sanidad económica, pues muchísimo mejor. Entonces, aquí, sí, ayer también vimos, el lunes 16 de enero, con Mirta Cordero, que en la parte, una cosa es el nivel de evangelismo, la gran comisión, que es para todo el mundo. Otra cosa es el nivel de evangelismo de los 72, que fueron enviados de dos en dos. Y otra cosa es el nivel o las instrucciones para los 12. En las instrucciones que él, que él les dio a los 12, está el tema de sanidad económica, de sanidad financiera. Si no lo escuchó, lo invitamos a que vaya dedito, revise lunes 16 de enero con Mirta Cordero, de Argentina, que Mirta descubrió y descubrimos en el conversatorio con ella de que el mensaje de la salvación tiene que ver con la sanidad económica. Muy interesante, no se lo pierda. Usted puede tener prosperidad en Dios, gloria a Dios, pero prosperidad sin sanidad interior y prosperidad sin sanidad económica. Entonces, Eunice, yo creo, a mí me gusta la prosperidad con sanidad interior y con sanidad económica. No me quiero quedar solamente próspero. Yo no sé, Así Eunice. es. Hay que buscar la sanidad interior y la sanidad económica y ser Con la, prósperos. con la sanidad económica se puede hacer algo, que fue lo que hizo José, liderazgo. Liderazgo necesita recursos. Él necesitó el 20% de toda la producción del mundo conocido de la época para hacer cosas. ¿Sí? O sea, uno dice, no, gloria a Dios, soy próspero. Sí, pero si no influencio en nada. Aquí estamos llevando este mensaje a través de Zoom, que nos cuesta $15 al mes. Pero es limitado la difusión. Y si tuviéramos un canal de televisión donde pudiéramos difundir a 1 millón de personas, ¿no sería mejor? Así es. Pues claro que sí. Entonces, no, gloria a Dios que somos prósperos, aquí estamos en prosperidad, sí, pero necesitamos, pero sería mucho mejor si fuera un canal de televisión. Entonces, con esto no queremos esto, lo que queremos es, el objetivo es como plantear, porque hay gente que se queda diciendo, no, gloria a Dios somos prósperos y con esto es suficiente. Si lo piensa así pues, y quiere tener teología de eso, pues hágale, pero queremos mostrar la palabra sin defender tesis de denominaciones, que se apegan a unas cosas o no otras, tesis, teología, cosas. No, 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 no. Abrámonos a que Dios quiere prosperidad, pero con sanidad interior, pero con sanidad económica. Bueno, eso sí es la felicidad total. Es la plenitud. La plenitud, me gusta eso. Cuando dijo plenitud vi como una cascada. Vi como una cascada cuando dijo Unice plenitud. Bueno, Unice, continuamos entonces. Así es, seguimos. En el 29, llegamos a su padre Jacob en la tierra de Canaán. Llegados a su padre Jacob en tierra de Canaán, le refirieron todas las cosas que le habían sucedido, diciendo: aquel hombre, el Señor de la tierra, refiriéndose a José, nos habló cosas duras, dice, y nos puso en prisión como espía de aquel país. Pero dijimos nosotros, somos honrados, no somos espías. Éramos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ha desaparecido y el pequeño está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán.
Y aquel hombre, el señor de aquella tierra, nos dijo: en eso sabré que vosotros son honrados. Dejad a uno de vuestros hermanos conmigo y tomad la porción de grano que habéis comprado y marchaos. Traer ante mí a vuestro hermano menor y sabré que no son espías, que son hombres honrados, o devolveré a nuestro hermano y podré negociar en el país. O sea, para negociar tenían que llevar a Benjamín. Entonces el papá de y le cuentan también a Jacob y dice, y sucedió que al vaciar ellos sus sacos, he aquí la bolsa de plata de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre la bolsa de plata tuvieron temor. Tuvieron temor. Y su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos. José no está, Simeón tampoco está, y queréis llevar a Benjamín. Todo está contra mí. Pero Rubén habló a su padre, haz que mueran mis dos hijos si no te lo traigo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré. Pero él respondió, mi hijo no bajará con nosotros. No estaba dispuesto Jacob a que Benjamín fuera con ellos, pues su hermano está muerto y solo me queda él. Quiere decir que Benjamín ahora había tomado el puesto de favorito de su papá. Si alguna desgracia le llegara a acontecer en el camino por donde vais, haré descender mis canas con dolor al Señor. O sea que si él perdía ahora a Benjamín, él iba a morir de dolor. Entonces Jacob se negó a tal petición. Sí. Ahí es donde Me sorprende que la Biblia no habla de Dina aquí en esta parte. Dina, ya había pasado la desgracia de Dina hacía mucho tiempo. Aquí no habla de Dina, ellos no cuentan nada de Dina. Dina como que desapareció de la Biblia. La única hija de Lea y de Jacob desapareció. Voy a leer el 43:1. Pero la hambruna era grave en aquella tierra, y ocurrió que cuando acabaron de comer el grano que había traído de Egipto, su padre les dijo, volved y compradnos un poco de alimento. Los invito a que no se pierdan esta emocionante historia. Yo cuando leo esto me voy adelante, más atrás. Yo he disfrutado mucho nuevamente releer este tema de estas temáticas, estas historias. Y quiero reforzar diciendo que todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite. Es un pensamiento de los antiguos hebreos. Eunice, si alguien no te llamó en Navidad y tú esperabas que te llamara, fue porque en el fondo, Dios no lo permite. así es. Hay veces Dices, como pero vemos. me pudo llamar, era mi amiga. Dios no lo permitió por algo. Así es. Una factura o algo, un cliente que te deba algo, un proveedor que tenía que Dios no lo permitió. Entonces a veces nos llenamos de tantas conjeturas, de tanta hipótesis de por qué sí me llamaron, por qué no me llamaron, pero se reunieron y no me invitaron. Vea, sí, qué bueno tomar ese elemento de la cultura hebrea antigua, como dice en el 42:28. En el 42:28 dice, ¿qué está haciendo Elohim con nosotros? Es decir, ¿por qué mi hijo se porta mal? Amigos que nos escuchan, ¿por qué mi cónyuge se porta mal? ¿Qué está pasando en mi ciudad, en mi país? ¿Por qué Elohim lo permite? ¿Qué está haciendo Elohim con mi vida? ¿Hago entender? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos lleva al principio del principio del principio. A que primero Dios, segundo nosotros, tercero el prójimo. Entonces, todas las preguntas tenemos que resolverlas con Dios. Yo estuve haciendo un trabajo en una empresa ahora en diciembre. No me pagaron. Estaba molesto porque pues me gané un dinero y no me lo pagaron. Entonces, pensé en reclamar. Me puse a orar y el Señor me dijo, Señor, pero ¿qué pasa? Pues, ¿cobro o no cobro? Era necesario que esa empresa cometiera esa injusticia contigo porque ahora quiero juzgar esa empresa. Digo, Señor, pero si la va a juzgar, júzguela, pero sin hacerme trabajar y que me quiten la platica, pero hago entender, o sea, suena como paradójico, pero entonces entendí que me usó como un instrumento de justicia, como un agente de su justicia.
Digo, bueno, Señor, está bien. Soy agente de justicia. Entonces, donde voy soy luz. El evangelio trae violencia en el mundo espiritual. La luz hace que, y en algún momento el Señor nos usa a algunos de nosotros como instrumentos de justicia. Entonces, no me pagaron. Y yo es con ganas trabajé y no me pagaron. Entonces, ¿qué pasó, Señor? El Señor necesita a veces como la excusa para hacer justicia sobre ciertas personas, sobre ciertas ciudades, sobre ciertas empresas. Entonces, pues, ¿y qué le digo yo a mi esposa? Amor, trabajé y no tengo dinero. Entonces, pero, no, amor, ¿cómo te parece que soy un instrumento de justicia? Entonces, suena como muy espiritual, o como, sí, suena como difícil de entender en una conversación inclusive hasta de amigos. Y no, es que soy un instrumento de justicia. ¿Qué? Soy un agente de justicia. Entonces, Dios a veces eh, permite cosas o no permite cosas, Eunice. O sea que sí, porque a veces nos hacemos daño emocionalmente. Pero ¿por qué no me llamaron? ¿Pero por qué no me invitaron? ¿Pero por qué? O sea, uno se inventa y está en una carga. Todo depende de Dios. Esta gente que tenía cierta revelación, y no estamos hablando de judaísmo, sino cierta revelación, dijeron, oye, ¿qué está haciendo los con nosotros? Se les activó de las 7 lámparas de su espíritu, se activó la lámpara de temor reverente a Jehová. Por eso es que hoy los narcotraficantes no son tan malos. Un narcotraficante no llega a su casa y le dice a su esposa, bueno, hoy no vamos a comer a mi hijo menor, pártalo en pedacitos y no vamos a comer. No, no ha llegado a ese nivel de maldad como llegó la gente que vivía en el norte de África en los tiempos de José, que por eso Dios arrasó con el viento esas culturas, porque en ese tiempo sí llegaban a los niveles de maldad comámonos al hijo menor en pedacitos y aquí con platanito y papitas fritas. No, 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 o sea. Entonces, hasta los narcotraficantes del día de hoy, que a veces los menospreciamos, ellos todavía tienen una lámpara del espíritu encendida que llama temor reverente a Jehová. Por eso no se comen a sus propios hijos, por eso aman a sus esposas. ¿Sí? Me hice entender, Eunice, o sea, suena como raro decirlo. Su espíritu tampoco se entenebrece. O sea, cuando la humanidad se apague, cuando una persona se apaga todo el espíritu, es un psicópata, es un demente, ¿sí? Es un depredador, ¿sí? Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. No estoy diciendo que merezca la salvación o no. Eso depende de si Dios lo va a salvar o no, depende de los niveles de transgresión, si ha cometido cosas perdonables o no. Pero qué bueno que nos preguntemos en este 2023, todo lo que nos sucede es porque Dios de alguna manera lo ha permitido. Ahora, Así es, todo, si no, todo si tiene no, un propósito. si no estamos conformes porque nos hemos desalineado, entonces sí nos toca presentarnos delante del trono del Padre. Claro, hay que hacerlo de la mejor manera. La queja no es buena manera. La queja lo sacan uno de ahí. La feo, el feo lo sacan uno de ahí. Ir mal vestido lo sacan uno de ahí. Entonces, lo mejor es prepararse uno para presentarse delante del Padre a hacer una reclamación en términos de justicia. Pero sí, Eunice, ¿cómo te parece que ya no soy solamente, ya soy un diligenciero de la corte? Es decir, soy un mensajero de la corte celestial. O sea, si se necesita hacer justicia en alguna parte, entonces me llaman a mí, un ángel, William, venga que te vamos a mandar una misión. Entonces, oye, pero me están usando como agente de justicia, pues yo quisiera tener otro papel más, más protagónicos, pero bueno, Dios es soberano y ahí nos lleva. Bueno, qué Así es, interesante eso. así es. Seguimos ahora con Mateo 12, Vámonos con Mateo 12. del 12 del 1 al 21 nos toca. Los primeros 21 versículos del capítulo 12. Así es. Y habla sobre el Señor del sábado. Aquí vemos de que el Señor vino a restaurar también el reposo, el día del reposo. Y nos habla en el 12 que en aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados un sábado y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces iban en medio de un campo sembrado y a los discípulos les dio hambre y ellos comenzaron a espigar para comer porque tenían hambre. Pero al verlo los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer en sábado. Para los fariseos, los discípulos estaban trabajando
porque en el día de reposo no se podía trabajar. Entonces, al estar arrancando las espigas, para ellos era como si estuvieran cosechando, estaban trabajando. Y Jesús les dijo, ¿no habéis oído qué hizo David y lo que estaban con él cuando tuvo hambre? Cuando entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no le era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino a los sacerdotes. Se refiere cuando David estaba huyendo de Saúl. David estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar. Y Saúl salió sin nada y iba con sus acompañantes, llegaron al templo y ahí en el templo le pidió al sacerdote que ahí estaba, le pidió de comer y el sacerdote le dijo que nomás había panes, pero esos panes eran sagrados, eran consagrados, que eran nomás para que comieran los sacerdotes. Pero el sacerdote, como vio la necesidad de ellos, y se los dio, nomás les dijo que no deberían estar con mujeres antes. Entonces le dijo, no hemos estado con mujeres, y se los dio para que se los comieran. Entonces, esto primero es la necesidad. Allí el sacerdote tuvo misericordia de ellos que tenían hambre. Entonces, ellos se le dieron, se comió esos panes que eran consagrados. Y también le dice Jesús a los fariseos, ¿o no le dices en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Porque eso se refiere a que los sacerdotes también el día sábado, que es día de reposo, ellos trabajan el doble, porque ellos están haciendo el ritual, están haciendo los sacrificios de animales. Entonces, pero ellos eran sin culpa porque estaban haciendo el culto. Entonces, le estaba diciendo que los sacerdotes también estaban trabajando, porque era necesario que ellos hicieran el sacrificio, y ellos eran sin culpa. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí, y se refería a Jesús. Y si hubieran comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habréis condenado a los inocentes. El Señor lo que pedía era más que sacrificio, Él quería que las personas tuvieran compasión, tuvieran misericordia, que amaran al prójimo, que los ayudaran. Eso es realmente el reposo. O sea, que las necesidades de las personas está primero que un ritual. Entonces, dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor de sábado. Jesús, que como es el Señor de sábado, Él decía y qué estaba permitido y qué no estaba permitido hacer. En cambio, los religiosos hicieron una lista, hicieron una carga de lo que podían hacer y no hacer las personas. En día de reposo, si estaban enfermos, no podían ellos salir o ir con un doctor porque eso no estaba permitido. Entonces, el Señor vino a restaurar lo que era el día del reposo, que se había perdido. Porque el día del reposo era consagrado al Señor, era un día para estar con el Señor, era un día dedicado para el Señor, hacer el bien al prójimo. Y en el siguiente versículo vemos que el Señor vuelve a decir que primero están las necesidades de las personas. Y dice, y pasando de ahí, entró en la sinagoga de ellos. Y ahí había un hombre que tenía una mano seca. Y para poderlo acusar, le preguntaron, o sea, otra vez los fariseos para poderle acusar, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Entonces Jesús le dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cae en hoyo en sábado, no le echará mano y la sacará? Entonces, si una oveja uno la rescata con más una persona, porque es más importante una persona, es de más valor una persona que un animalito. Entonces, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Dice. De manera que es lícito hacer el bien en los sábados. Dice. Y dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió y fue restaurada. Y fue restaurada sana como la otra.
cuando salieron los fariseos, tramaron un plan contra él para que lo destruyeran. O sea, que los fariseos buscaban la manera de destruir, de llevar a matar a Jesús, buscaban una manera para acusarlo. Entonces el Señor vino a eso, a restaurar el sábado, el día de reposo. Y por eso el Señor se presenta: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús es el reposo. Dice, mi yugo, dice, es fácil, o sea, no es pesado, es ligero. Vengan a mí y yo los haré descansar. Entonces dice, pero cuando Jesús lo supo, dice, se apartó de ahí, pero muchos lo siguieron y los sanó a todos. Jesús en ese día tuvo compasión de todos los enfermos y los sanó a todos. Y les advirtió estrictamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dice: he aquí mi siervo a quien escogí, mi amado en quien se complació mi alma. Aquí se cumplió porque Jesús vino a ser siervo, Él vino a servirnos. Él dice que el mayor en el cielo es el que viene a servir. Entonces, para ser mayor en el cielo, nosotros tenemos que ser siervos. Y dice, mi amado en quien se complació mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. El espíritu de Dios estaba sobre Jesús, y lo vimos cuando fue su bautismo. Y anunciará justicia a los gentiles, dice. Anunciará justicia para los gentiles, o sea, él traerá justicia para todas las naciones, para todos los pueblos. No contenderá ni voceará, ni oirá nadie su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada. O sea que él siempre decía a la gente que no hablaran, pero la gente, él no necesitaba hablar porque la misma gente es el que hablaba por él. La gente es quien decía quién era Jesús. Él no necesitaba decir, gritar, ni decir en las plazas quién era Jesús. La misma gente es quien iba y decía a otra quién era Jesús. Dice, no quebrará la caña cascada. La caña cascada era una caña delgada. Entonces, él así miraba a las personas, él no rechazaba a la gente débil, sino al contrario, él fortalecía a la gente débil. Ni apagará la mecha que humea. La gente que apenas tenía poca esperanza él encendía su espíritu para que esa gente, su fe creciera. Hasta que saque victoria en el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. En el nombre de Jesús esperamos todos. Él es el Mesías, es el que estamos esperando, el que esperamos, el que ya vino. Jesús ya vino, pero es el que esperaban. Es el Mesías, es el Cristo. Entonces, en esto se cumplió, que es Isaías 42. En Jesús se cumplió. Así es. Mateo es un libro que hace demasiado esfuerzo por traer a la luz aspectos de la vida de Jesús y de sus discípulos, referenciando la mayor cantidad de referencias del Antiguo Testamento. ¿Sí? Tomó elementos de Isaías, aquí al final, tomó elementos de Deuteronomio 23-25. Deuteronomio 25, de cuando entre en la miel de tu prójimo podrás arrancar espigas, pero no la hoz. Tomó elementos de Levítico 19:9, a recoger la cosecha no la cosecharás hasta el último rincón, o sea, un tema de justicia económica. Oye, tú tienes un cultivo, te recoge lo básico, pero deja algo para los pobres, para los necesitados. Entonces llaman a los necesitados y digan, venga, recojan lo que quedó. ¿Sí? ¿Se acuerdan el pasaje de Ruth y Boaz, que Ruth recogía lo que quedaba y Boaz dijo, no, déjenla, que ella vaya también y recoja lo que más pueda, pues es que alcanza para un tema de justicia. Si los ricos de este tiempo hicieran eso, pues ese era un tema de justicia, ¿sí? Dejar
Fíjese, hace, no sé si Eunice estuvo presente o sabe, yo conté de un personaje por allá en el Bajío, en un poblado, gente muy rica, son, pero el señor desde hace como mucho tiempo tiene muchas industrias en el Bajío mexicano, por allá creo que estado de Querétaro. Al señor lo iban a secuestrar una vez, pero la gente se dio cuenta y todo el pueblo bloqueó y protegió al señor. Entonces yo le pregunté al conocido mío, ¿por qué lo defendieron? Un tipo rico. Porque él todos los días manda 100 desayunos desde un restaurante que tiene, pues que contrató, él manda 100 desayunos y va buscando las escuelas de los poblados más pobres del estado. Entonces, él no deja que los niños aguanten hambre en el estado. Entonces, eh, así la policía se venda a un grupo secuestrador y quieran secuestrar al señor, la gente no lo deja secuestrar. O sea, es un tema de justicia. Entonces, la justicia económica, ¿sí? ¿Cómo no se le, cómo, la justicia social, cómo no se le sana, cómo no se produce sanidad? Que porque la religión dice que no, tiene que ir. Es que, no, la persona está necesitada, soluciones de su problema económico, soluciones de su problema de salud. Todo es un tema como de justicia. Los religiosos sufren mucho porque el religioso, una manera de escanear a un religioso es que el religioso no entiende los temas de justicia de Dios. ¿Cómo sabes tú que es una persona religiosa? Porque no entiende. Oye, más importante que entrar al culto de la iglesia a una persona es darle de comer algo antes de que entre al culto. Pero decir, no tiene tiempo, no, la gente debe llegar a comida. Oye, una persona con hambre la meten dentro de un salón a darle una predicación, no entiende nada. Sus tripas, su estómago está haciendo burbujas. Dele algo de comer y luego hágala pasar al templo. ¿Sí? Entonces, o al lugar de reuniones. ¿Sí? Entonces, o sea, rompamos los paradigmas o las costumbres que efectivamente son valiosas, ¿sí? Pero pensemos en que el Señor quiere eso, es misericordia más que religión, más que procedimiento. Tenemos que romper el procedimiento. ¿Sí? Un niño le estamos dando de comer a los niños que tienen hambre. El procedimiento dice que un pan por niño. No sé, me invento un procedimiento. Pues si un niño está muy hambriento y pide 2 panes, pues rompa el procedimiento, dele 2 panes. Es más importante la justicia que el procedimiento. Bueno, Eunice, creo que estamos llegando a la parte final. Este Mateo está para mí, le cuento que yo estoy pero sorprendido de la riqueza y profundidad que tiene. Bueno, en el día de ayer veíamos puede leer ahí en su Biblia, eh, puede leer en su Biblia Mateo 11:5. 11:5. Sí, eso lo leímos ayer, pero para reforzar esto, Dice, ciegos ven y cojos andan, leprosos son limpiados y sordos oyen, y muertos son resucitados y pobres son evangelizados. lo Bienaventurados, último, lo ¿eh? último, lo último, ¿los pobres son qué? Los pobres son evangelizados. Bueno, ¿cómo le parece que los pobres son evangelizados? Significa, lo buscamos con Mirta Cordero en todas las versiones, y son pobres económicos. Y ser evangelizado es ayudarle a cambiar su manera de pensar. O sea, a los pobres económicos hay que ayudarles a cambiar su manera de pensar. Así es. O sea, ¿la pobreza es pecado? No, la pobreza no necesariamente es pecado, pero al que encontremos en pobreza hay que ayudarle a cambiar su manera de pensar. Como una educación económica bíblica, como una educación financiera bíblica. Y encontramos muchos pasajes. No, espectacular porque uno a veces pasa por alto esos temas. Esa es educación, ese es evangelismo para los pobres económicos. ¿No? Ese evangelismo, sí. Llámelo educación financiera bíblica, para que no se confunda con Kiyosaki y ciertos autores de educación financiera. Educación financiera bíblica. Tremendo, tremendo ese pasaje.
Ese pasaje es revolucionario porque es necesario que la gente que está en pobreza económica cambie su manera de pensar. Si cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar. Sí, No, ese porque pasaje es sorprendente. hay muchos de los pobres creen que ellos siempre van a ser pobres y están cerrados ahí cuando ellos pueden ser también empresarios, pueden comenzar a ahorrar y pueden ser empresarios, comenzar como empleados, ir ahorrando y cambiar esa mentalidad, pues, de que ellos siempre van a ser pobres. Entonces, la educación económica y financiera hace parte del evangelismo. ¿Cómo la ve, Eunice? Muy bien. Vea, eh, qué tremendo ese mensaje. Eso fue algo así como explosivo del día de ayer. Eh, bueno, Eunice, pues muchas gracias. Creo que hemos llegado a la parte, algo que dice en el 12:15. Uy, me explosionó. Dice, los sanó a todos. a todos. Eso es espectacular. Es decir, si nosotros queremos seguir el modelo de Jesús, cuando tengamos enfermos delante de nosotros, la meta es todos, Todos. cosecha del 100%. No, Así que se nos haga el 60%, esa es una cosecha. No, que se nos haga el 30%. No, no, todos. y otra cosa, pastor, todas las enfermedades. Wow, todas las enfermedades. Tremendo. Entonces, cambiemos nuestra manera de pensar para que como instrumentos de sanidad física, de sanidad económica, de sanidad emocional, podamos ser de ayuda y poder llevar, yo le llamaría, es que la misericordia en el caso nuestro suena como a limosna, pero en el contexto de la palabra original, misericordia es el amor de Dios, es el amor de Dios a quien no lo merece. Entonces, es una cosa, o sea, alguien que nunca merecería el amor de Dios, pero el amor de Dios llega. Entonces, nosotros somos los primeros beneficiarios de un amor que no merecíamos y nos llega ese amor. Entonces, revolucionario este Mateo, volverlo a leer nuevamente en este tiempo, a la luz de lo que estamos estudiando, revolucionario, o sea, nos está trayendo, nos está iluminando, muchas perlas están saliendo, y eso es la palabra de Dios, infinita, es decir, cada vez que la trasegamos, que la revisamos, nos llega más luz, más iluminación, juntamos más cosas, ¿sí? Qué tremendo todo esto. El reposo. El reposo es, Señor, este es un problema tuyo. ¿Qué está? Se acabó. ¿Sí? Se acabó. ¿Sí? Y Finalmente, descansar en él. nosotros no podemos llevar una preocupación encima porque esa preocupación encima nos trae problemas mentales, enfermedades, esquizofrenia, locuras, paranoia. Bueno, nosotros no somos capaces de llevar un problemita. Hay que tomar ese problemita y decir, Señor, vea, este problema me llegó, lo dejo aquí, Señor, yo quiero reposar en ti, este problemita, Señor, aquí lo dejo en el altar, miremos a ver qué vamos a hacer. Yo acostumbro en mis oraciones y a decirle al Señor, Señor, ¿y qué pensarán los demás que dirán, ¿dónde está el Dios de William Neira? ¿Qué pensarán? ¿Qué vergüenza? A mí no me da vergüenza por mí, me da vergüenza es que digan que tú eres mi Dios. Hay como que sacude un poquitico Dios y como que me mira y como que dice, este me pone en problemas. Pues sí, yo debo provocar una respuesta efectiva de Dios. ¿Sí? Digo, Señor, está bien. La persona no lo merece, yo no lo merezco, hazlo por amor a tu nombre. Uno tiene que encontrar la manera de poder obtener misericordia de Dios. Uno tiene que encontrar la manera de ganarse. Uno no puede ir con queja, sin fe, nada, nada. Mal vestido o vestiduras sucias. Uno tiene que ir bien vestido a la presencia de Dios y encontrar la manera de poder hallar gracia. Es decir, uno sí puede ser intrépido. Jesús dijo muchas veces, nunca había visto tanta fe. Ve, qué persona con tanta fe. Uy, me sorprende la fe. O sea, sorprendamos con nuestra fe a Jesús cuando nos acerquemos a Él. Amén. Bueno, Eunice, espero verla muy pronto nuevamente aquí en Dedito. No saque más tiempito, no, que no sea tan distanciado, sino más cerquita. Está bien. Nos vemos pronto. Bueno, Eunice, bendiciones para ti, para tu familia, para tu ciudad. Bendiciones, Dios les guarde, Dios les bendiga. Amigos de Café y Oración, compartan con otros. Los programas de las computadoras de estas redes sociales nos ayudan a que lleguemos a más gente si usted le da me gusta. Yo veo con sorpresa sobre todo
en las estadísticas que nos da YouTube, mucha gente nos ve, pero no se suscribe. Entonces, suscríbase, eso nos ayuda. ¿Sí? Eso nos ayuda. Comente algo, eso nos ayuda para que cuando la persona vea Biblia nos recomienden, Génesis nos recomienden, Mateo nos recomienden. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios. Bendiciones. Bendiciones a Dios.